Bueno, vamos a comenzar. Baruch atah Adonai Eloheinu melech olam. Bendito eres tú, Rey, Dios del universo, que nos permites venir a tu presencia para poder tomar las enseñanzas que tú dejaste ya establecidas. Por eso decimos que eres el Dios del universo y hoy te reconocemos como tal, porque sabemos que primero hiciste el universo y luego nos hiciste a nosotros para disfrutar de cada una de sus bondades aquí en la tierra. Pero hoy te pedimos perdón, Olam, te pedimos mucho perdón por haber quebrantado esos mandamientos, esas leyes divinas, y que hoy la vemos afectado quizás en nuestra vida, quizás en nuestro cuerpo, quizás en nuestra familia. Hoy nos arrepentimos y te pedimos perdón, pero declaramos que tu luz divina, que tu perdón, que todavía, que tu sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario nos puede limpiar para darnos acceso a aquellos tesoros que están escondidos en tu corazón y que hoy te quieres revelar. Por eso, Señor, toma la vida de tu Cohen Iván en esta mañana. Habla tú por su boca, enséñanos tú aquellas cosas que quieres enseñarnos y que está nuestro corazón dispuesto a aceptar y aprender. Abrimos nuestro corazón y te decimos bienvenido a este momento y en este lugar. Señor, que nada interrumpa tu perfecto fluir a través de tu Ruach HaKodesh. Bienvenido Abba, bienvenido Yeshua, bienvenido Ruach HaKodesh a esta reunión. Amén. 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 Muy bien, hoy nuestra parashá vamos a ir a Vaikra 19, ¿no? Y vamos a ver cómo algunos conceptos que tenemos que definir nosotros, ¿no? Nuestra parashá se va a llamar Kedoshim. Y la palabra Kedoshim viene de la palabra Kadosh. ¿Se acuerdan ustedes qué es Kadosh? Santo. Muy bien, santo, muy Santidad. bien. Santidad, exactamente. Entonces, ¿y qué es santidad entonces? ¿Cuál es vamos a ver el concepto profundo, interno, y vamos a ver si es el mismo concepto que tenemos nosotros. Muy bien. Ahí decía Graciela que es apartado, ¿verdad? Apartado para un propósito. Bien, apartado para un propósito. Eso es lo que nos han dicho, y que para podemos decir, para un objetivo pedagógico está bueno. Está bueno decir que es apartado. Pero resulta de que esa palabra puede ocasionar varias confusiones, ¿o no? Porque la gente que se cree apartada, ¿qué hace? Se aísla. Se aísla, muy bien. Se aísla, se envanece. Se envanece, exactamente. Se aísla, Bueno, como que budista, ¿no? sí, obvio. Generan monasterios, ¿no? Y entonces están ahí y parece que hay una vida santa. ¿Y se acuerdan que Josué en su oración dice, no te pido que ¿qué? Del mundo. Que los Sí, saques. O sea, que los saques, sino que los libres del mal. Sino que dice. Que los libres del mal. Que los libres del mal, exactamente. Evidentemente no tiene nada que ver la palabra santo con el concepto de apartarse en el sentido ese
podremos decir, de alejarse, podemos decir, ¿no? Aparte, ¿qué nos dice alguien habló? ¿Qué nos dice que el Señor es santo, ¿no? Que es apartado, ¿no? Entonces, si nosotros decimos que el Señor es santo y apartado, podemos decir que es inalcanzable. ¿Puede ser? Sí. No nos da la idea esa como que no lo vamos a poder alcanzar, ¿no? Entonces, está bien. Santo sería como en pureza, Bien, como sin mancha. bien, va por ahí, va por ahí. Santo viene por pureza, por sin mancha. Yo quería contarles una historia. Esta para allá es la central de toda la Torá. Estamos en la mitad de la Torá. Y vamos a ver uno de los versículos más interesantes que tiene la Torá. Y ese versículo ya lo vamos a ver. Pero, ¿ustedes han escuchado hablar del Rabí Akiva alguna vez? ¿O no? ¿No? ¿Nadie? Bueno, Akiva, antes de ser rabino, era un pastor de ovejas, un ignorante, no sabía las letras, no sabía leer, no tenía idea de eso. Y entonces, un día, y con su rebaño, entró una cueva, dice, para protegerse, y empezó a llover, y vio cómo por el techo de la cueva iba cayendo una gota, ¿no? Y esa gota caía en una piedra sólida, maciza que había ahí. Y adivinen que la piedra esa, tan sólida y tanto tiempo estando ahí, tenía ya hecho casi un agujero que traspasaba la piedra de un lado a otro. Y entonces él dijo, no puede ser, dice, no puede ser que una gota, o sea, constantemente haya hecho esto. Entonces, ¿qué pasaría si yo estudio constantemente la Torá, la palabra de Dios, ¿no? Entonces ahí tomó la decisión, dejó su rebaño todo y se convirtió en uno de los rabinos más grandes que tiene el judaísmo, ¿no? Con respecto al Talmud. Todos los comentarios y todo lo que se ha escrito con mucha relevancia es sobre Akiva, ¿no? Y él comenta esta para allá, ¿no? Entonces, Kedoshim, si bien tiene el significado de santo, o Kedosh tiene significado de santo, pero la palabra tiene que ver con distinción, ¿no? Ser distinguido, ¿no? También la palabra tiene que ver con peso, ¿no? Ser como una persona pesada, o sea, de tener peso, de tener autoridad. Entonces, de decir, no autoridad de la que se me atribuye, sino de esa autoridad que solamente me la da las cosas con las cuales yo convivo. Por ejemplo, yo no puedo decirle a alguien que haga tal cosa si yo no lo hice todavía. ¿Se entiende? Ese tipo de autoridad, ¿no? Y entonces en el capítulo 19 nosotros vamos a tener más o menos unos ejemplos para tener básicamente unos 36 mandamientos para que nos demos una idea de lo que es ser Kadosh, o de lo que es ser santo, de lo que es ser distinguido, ¿no? Pero para que veamos nosotros cómo se va ese concepto de apartado va cambiando, ojalá que pueda ir cambiando en nuestra mente un poquito, podamos ver Levíticos 20-24, donde dice, pero a vosotros os he dicho,
vosotros o ustedes heredarán la tierra de ellos, y yo os haré para que le poseeráis por heredad tierra donde fluye leche y miel. Y entonces dice, yo y Josué, vuestro Dios, que os he, ¿qué dice? Apartado. Apartado. Apartado Dice, de los pueblos. muy bien, ahí dice Kedosh, ¿no? Que los he distinguido de todos los pueblos. Y entonces la palabra es, ¿por qué creen o por qué creemos nosotros que el Señor había distinguido a Israel de todos los pueblos? A ver. Bueno, porque era el pueblo elegido, él los había creado, él tenía un enamoramiento, o sea, lo que yo puedo ver que nuestro Abba siempre tuvo un enamoramiento con su creación. En el primer momento, con Adán y Eva, puso toda su esperanza en ellos y su experiencia, también por eso nos ha dado el libre albedrío. Y en la segunda etapa, cuando él ve que Jacob podía cumplirle el sueño, él trata de que ese pueblo se mantuviera con su diestra, su justicia en Egipto, y bueno, y lo sacó ya un pueblo crecido, lo trae al Sinaí. Y entonces, y él siempre dijo, pueblo mío, él siempre ha tomado esa posición de pertenencia con el pueblo. Pienso que debe ser por eso, ¿no? Entonces, Bueno, para que los demás, no, es como, sí. es como cuando yo me caso, entonces mi esposo yo soy parte de su propiedad. Entonces, Dios estaba contento. O sea, yo lo interpreto de esa manera. Bien. Bueno, perdón. Sí. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Buenos Yo días. sé que Josefina está muy enamorada y muy romántica. Yo tengo otra visión un poquito más diferente de Israel. A ver. En realidad, viendo la historia de Israel, que no es muy diferente a la nuestra, pero en algo sí, fueron cabezaduras, fueron rebeldes, fueron desobedientes, pero ellos siempre fueron honestos en contar la realidad y en decir, nosotros fuimos esto, hicimos esto, y nos comportamos peor que todas las naciones, y lo contaron. Y dieron testimonio de lo que hicieron y de la misericordia de Dios, y yo creo que por eso principalmente los eligió el Señor. Yo sé que mi visión no es muy romántica, pero bueno, cuando leo la historia de Israel, veo eso. Hola, Josefina. Bien. Hola, Tatito. Deuteronomio, creo que es Deuteronomio capítulo 8, que dice Sí. que no por ser ellos un pueblo grande y majestuoso Dios los eligió, sino por su amor hacia ellos. Bien. Claro. Bien. No por ser ellos el mejor de todos los pueblos, algo así, no recuerdo bien la Sí, versión. está bien, y esa es una de las claves de interpretación. Levítico, Deuteronomio 9, por ejemplo, ¿no? Lo dice No hay, desde el... a ver, no hay pueblo que en su historia la cuente tal cual fue. O sea, todo la adornan, de una manera o de otra, todo la adornan. No hay pueblo que diga sinceramente, nosotros fuimos esto, y no oculte todas sus bajezas y sus errores. Y Israel lo hizo, Israel contó tal cual. Fue perfectamente honesto con su Dios, así como se mandó sus terribles macanas, lo contó. Y Dios sabía eso. Yo creo que esa honestidad y esa sinceridad que no hay históricamente, todo pueblo adorna su historia finalmente. Yo creo que eso es clave en Israel a comparación del resto de los pueblos. También yo pienso que Israel era una de las naciones menos numerosas, pero que Dios escogió este pueblo debido a su amor por ellos
y al pacto que desde el principio había hecho de manera incondicional con Abraham. Ujú. Muy bien, todo eso es exactamente, ¿no? Si nosotros vamos a Levíticos 9, del 3 en adelante, dice, entendéis pues hoy, dice que Yehoshua, tu Dios, el que pasa delante de ti como fuego consumidor, que los destruirá, dice, y humillará delante de ti, y tú los echarás y los destruirás enseguida, como Yehoshua ha dicho. Dice, no pienses en tu corazón, versículo 4, ¿no? del capítulo 9. Cuando Yehoshua tu Dios los haya echado delante de ti, diciendo, por mi justicia he traído, me ha traído Yehoshua a poseer esta tierra, pues por la impiedad de estas naciones, Yehoshua los ha arrojado delante de ti. Entonces, no está diciendo que ustedes eran, ¿cómo se llama? Mejores que los otros directamente, ¿no? Sino está diciendo que básicamente había como una predisposición, vemos en el texto. O sea, unos estaban predispuestos a hacer lo que Dios quería y otros estaban como no tan predispuestos, ¿no? Entonces dice, ni por tu justicia, ni por la rectitud, versículo 5, de tu corazón, entre las que posee la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones, Yehoshua, tu Dios, los ha arrojado delante de ti para confirmar la palabra que haré, y juró a tus padres, y ahí dice lo que decía la pastora Ana, ¿no? Abraham, Isaac y Jacob. Entonces le recuerda el pacto que viene haciendo con los padres. El versículo 7 es interesante, que dice, acuérdate, no olvides que me has provocado, ¿a qué dice? A ira, ¿no? En el desierto. Entonces, miren desde cuándo, desde el día que salisteis de Egipto. O sea, fuiste una nación, o sea, que rebelde desde su comienzo, ¿no? Entonces, es interesante, ¿no? Cómo la historia nos va llevando a eso, y evidentemente el Señor tiene un enamoramiento, pero el sentido realmente de santidad o de este apartado, nosotros lo podemos ver que no lo podemos hacer nosotros, y eso quiero que quede clarísimo en nuestra mente, que nosotros no podemos ser santos por nosotros mismos, no podemos hacer algo para ser santos. ¿Quién es el que da la santidad? ¿Qué dice 1 Corintios 4:7? Que alguien tenga para leer ahí, 1 Corintios 4:7. Dice, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Si lo recibisteis, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Entonces, como diciendo, ¿quién te distingue? ¿Quién nos distingue a nosotros? ¿No? Y nosotros podemos ver que esa palabra distinción la encontramos en Génesis, cuando dice que Dios distinguió las aguas de arriba con las de abajo, la luz de la oscuridad, que hizo la lumbrera para distinguir la luz, o sea, la mañana de la noche. Entonces, vemos cómo se va utilizando, ¿no? esa misma palabra. Ahora, la gran distinción se encuentra en Levíticos 19-18, y ese es el centro de nuestra parashá, digamos, de nuestra. ¿Qué es lo que nos dice Levíticos 19-18?
A ver. Muy conocido. No te vengas. Ujú. Dale vos, Josefina. No, dale. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Muy bien. ¿Cuál era la gran distinción que tenía que tener el pueblo? El amor. Amar al prójimo. No guardar rencor. No guardar rencor, no Amarse. amarse, exactamente. ¿Cómo sabemos que nosotros vamos a ser distinguidos con los demás? La gente Por el está amor como... Ah, sí. por el, sí, por el amor que nos tengamos entre nosotros. Bien. Y así conoceréis que son mis Hijos. discípulos, ¿verdad? Que Discípulos. se cree, que se amen Los unos, Los unos a los otros. los unos a los otros. Entonces, ¿cuál es el principio de santidad? El único principio que existe. El amor. El amor. Entonces ahí nos dice el versículo 19, nos dice Lótico, Lóticon, Lótito, dice Benei, Bajapta, Eajapta, Jamoja, Ani, Hashem. Como diciendo, yo lo digo porque yo soy así, ¿no? Porque es mi carácter también. O sea, yo quiero que vos seas como yo. ¿Se entiende? Entonces, no veamos a la santidad como algo inalcanzable, sino como algo que el Señor quiere que nosotros seamos de esa forma, realmente así. Pero para tener esa podemos decir, Ese concepto, esa apreciación. exactamente, para mí deberíamos hacer como una lectura diferente de algunas cuestiones que se encuentran en la palabra de Dios y con respecto al carácter de nuestro Señor, ¿no? Y quería ver con ustedes justamente esto que se viene repitiendo en nuestras reflexiones, ¿no? Números 14, 18 nos dice: el Señor es tardo para la ira y abundante ¿en qué? En misericordia. Ajá, y entonces aquí tenemos un problema, ¿no? Porque nos está hablando de la ira, nos está hablando de la misericordia, nos está hablando de perdonar la iniquidad, la transgresión, pero de ninguna manera que dice que tendrá al inocente, tendrá por inocente que al culpable, ¿verdad? Sino que castigará la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces nosotros vemos a nuestro Señor como un Señor que castiga, enfurece y rompe, ¿no? Todo, siendo que el verdadero carácter de Dios, evidentemente, no era ese, ni nunca fue ese, ¿no? Acordémonos de las reflexiones anteriores, de las parashá anteriores, que habíamos hablado de acercarse al Señor, ¿no? Que el Señor quería vivir con nosotros, quería estar cerca de nosotros, ¿no? Que había dado todo. Este es uno de los salmos que más me gusta, ¿no? Dice, Salmo 103:8, dice: compasivo y clemente es el Señor, tardo, ¿para qué? Para la ira. Y grande en grande misericordia. exactamente, y grande en Y amor, ¿no? Grande en amor, en distinción, en su santidad. La verdad que el Señor tiene ese nosotros, ¿no? Clemente, ¿no? Y, es interesante. Nahum nos pone nos pone como en un aprieto, ¿no? Jehová es tardo para la ira y grande en poder, dice, y no tendrá por qué, dice, por inocente al culpable. Y si todos somos culpables, ¿cómo puede ser
Porque o no dice eso la Escritura, que Sí, todos somos culpables. Y entonces, sí. ¿no nos tendrá por inocentes o cómo vamos a hacer? Es complicado, ¿no? ¿Cómo Por vemos eso- Bueno, nosotros? dice que todos han pecado y están Por destituidos cuanto estamos destruidos. de la Bien, gloria de Dios. O sea, todos pecaron. Y cuando Pablo empieza a recopilar ahí la lista de pecados, es horrible. Todos se han corrompido, ¿no? bien, bien. Y nosotros nos miramos y decimos, no, yo nunca he sido así. Y en realidad sí. O sea, cuando vemos en el fondo, empezamos a rascar un poco ahí en el fondo de la olla, nos Sí, encontramos con todo eso que dice Pablo. A lo bien. mejor no de una manera, digamos, de una manera un poco más hipócrita, ¿no? Más escondida, o sea, ya Bien, bien. aprendemos a disimularlo bien, a ser políticamente correcto, todo eso, pero está todo ahí. A ser santos por nuestros medios, ¿no? Es así, ¿no? No sé si han escuchado ustedes ese de que la mujer el pastor estaba predicando y la mujer le gritaba ahí fuerte, amén, sosténlo ahí, Señor, que siga ahí, vamos, amén, decía, ¿no? Y una hermana se acerca y le dice, hermana, qué fervor que tiene usted para su esposo, dice. Entonces, la mujer estaba orando para que el pastor se quede siempre ahí en el púlpito, porque ahí era bueno con ella, dice, era un santo, un Dios, era ¿cómo se llama? Una buena persona, ¿no? Pero en la casa dice que los maltrataba a todos. Entonces dice, por eso la hermana era tan devota, ¿no? Entonces, Tan fervorosa en gritar las cualidades. claro, como, entonces, Dios mío. eso suele pasar, ¿no? De que nosotros buscamos la santidad por nuestros propios medios y no nos damos cuenta que es más fácil, es mucho más fácil, ¿no? Bueno, la historia que está en Números, ¿no? Dice, aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, dice, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, Moisés oró, y el fuego se extinguió, y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos, ¿no? ¿Cómo entendemos nosotros esto? La ira del Señor, ¿no? O sea, miren, entonces, como que, wow, ¿no? Porque se quejaron nomás, el Señor reaccionó ahí. O sea que no era tan como dice. ¿Ah? ¿Cómo? Perdón, Fabi. No, claro, como que no era tan bonito. Mirá, se quejaron nomás y ya, pum, fueguito, ¿no? Era como para, vamos a ver. De la paciencia rápido. Muy bien. Nos pone estas historias, los versículos que habíamos leído anteriormente, nos ponen en estas historias, nos ponen como en tela de juicio aquello que estamos diciendo, ¿no? Que Dios es tardo para la ira. Pero bueno, vamos a seguir y vamos a intentar resolver. Lo que habíamos visto anteriormente en Levíticos 10, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les había mandado, y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Este relato es impresionante porque encima se le dice a Aarón, no hagas luto por tus hijos ni llores por ellos, ¿no? Es como que es bastante complicado el relato, ¿no? Dice, pero bueno, el Señor mandó fuego, ¿no? Dice, y miren la distinción. Dice, y el fuego salió de delante de Jehová, ¿no? Usa y el arca, algo de lo cual nosotros generalmente no nos gusta ni siquiera predicar de esto porque es raro, no lo entendemos, ¿no? Porque dice, al llegar a la parcela de Nacón,
los bueyes tropezaron, pero Usa extendió las manos, sostuvo el arca de Dios, dice, y entonces, ¿qué pasó? Murió. Murió, sostuvo, tocó el arca, y entonces dice, ¿qué debería haber hecho Usa? Permitir que se cayera directamente, ¿no? Bueno, todas esas situaciones así nos hacen ver que nosotros tenemos que tener una mayor comprensión de lo que el Señor tiene preparado para nosotros y de cuál es su carácter, ¿no? Para poder comprender. Entonces, la ira de Dios es incomprensible porque el amor de Dios también lo va a hacer incomprensible, ¿no? Dios, o sea, si yo no puedo, ¿cómo se puede? Enmarcar a Dios en estos parámetros, solamente hasta lo que se ha revelado. Entonces, esto que vamos a ver hoy, gente, es un principio, no es ¿cómo se llama? Es una introducción. Esto tiene que seguir creciendo, esto tiene que seguir tirando semilla en ustedes y seguir brotando, ¿no? Sobre esto, sobre lo que vamos a ver. ¿Qué era lo que pasaba, no? Miren, dice, una vez más la ira del Señor se encendió contra Israel, así que el Señor incitó a David, miren lo que dice, ¿no? Incitó a David contra el pueblo a decirle, haz un censo de Israel y de Judá. ¿Se acuerdan de este texto? Este texto está en 2 Samuel 24:1. Y miren lo que pasa aquí, ¿no? Y en 1 Corintios, en 1 Crónicas 21:1 nos dice que Satanás conspiró contra Israel e indujo a David a hacer el censo del pueblo. Ahora les pregunto, ¿fue Dios o fue Satanás? Satanás, evidentemente, de acuerdo al registro del hecho. Satanás de acuerdo al registro del hecho, muy bien, pero ¿por qué Samuel? Que Dios no puede ser tentado ni él tienta a nadie. Excelente, excelente. Muy bien, pero ¿por qué entonces Samuel 2, 2 Samuel 24:1 dice? Evidentemente, ahí había un pecado en Israel. Se me ocurre, yo me atrevería a decir que, bueno, David había obtenido muchas victorias, ¿no? Entonces, fácilmente, conociendo la naturaleza humana, Israel estaba mirando a David y se estaba mirando a sí mismo como un gran pueblo y dijo, bueno, por fin, ahora ya somos un gran pueblo, ya nos hemos librado de nuestros enemigos y vamos a seguir conquistando con nuestro poder y nuestro líder, David, y su dinastía. Entonces, en base a eso que había en el corazón, Dios permitió, porque Satanás no puede hacer nada que Dios no le permita, Dios permitió que Satanás tentara y permitió que pasara eso, cosa que obviamente no, a ver, no puede ocurrir si Dios no lo permite, sencillamente. Nada puede ocurrir si Dios no lo permite. Bien. Entonces, un libro dice, Satanás lo hizo, lo cual es cierto, y otro libro dice, indujo a, o sea, que de alguna manera Dios lo permitió, porque si Dios lo permitía no pasaba, lo cual también es cierto. Bien. Entonces, yo también pienso, si me permiten, es como sí. el caso del faraón en Egipto que no dejaba salir el pueblo de Israel, pero Dios movía el corazón del faraón para que él hiciera eso y lo ponía cada vez, le ponía más dureza en su corazón, pero en realidad el faraón, de hecho, también era de mal sentir hacia el pueblo de Israel.
Entonces simplemente Dios estaba tratando de que el curso de su plan se diera. Así que yo pienso que es una relación con esto. Bien. Aquí tenemos que ver un poquito de la historia de Israel, que bueno, si nosotros vamos a los comentarios, vamos a encontrar que dice que que posiblemente son dos censos diferentes, uno que incitó Dios y otro que incitó, que incitó Satanás, ¿no? Nos dice, así lo solucionan algunos, ¿no? Yo quiero que ustedes sepan eso, que hay una teoría que dice que son dos censos diferentes. Pero se registra un solo censo, ¿no? Y esto tiene que ver con el concepto de Satanás que tienen los judíos, o que tiene el pueblo de Israel. El concepto de Satanás es un concepto tardío. No tenemos muchos versículos en el Antiguo Testamento que nos hablen sobre Satanás. Tenemos pocos versículos o pasajes que nos van a hablar o nos van a clarificar de Satanás, ¿no? ¿Quiénes son los que hablan de Satanás? ¿Se acuerdan? ¿Dónde tenemos alguna explicación de Satanás? Los fariseos, ¿no? ¿Mm? En Job. En Job, claro. Muy bien. Nos habla en Job de Satanás como el príncipe, pero también nos habla, después tenemos en Ezequiel y en Isaías, ¿verdad? Entonces como que no hay un concepto de Satanás. Entonces en Crónicas, cuando se escribe el libro de Crónicas, que ya es después del exilio, ¿no? Tenemos que realmente ya tenían ellos el concepto desarrollado, porque si no, en Génesis solo tenemos una serpiente, que si nosotros no tuviésemos Apocalipsis, no sabríamos quién es esa serpiente, ¿o no? ¿Verdad? ¿Qué nos dice Apocalipsis? Que esa serpiente, ¿quién es? El dragón que cayó, que estuvo, ¿verdad? Si no, era una serpiente que estaba ahí directamente. Entonces, gracias a que tenemos toda una revelación completa, podemos decir que esa serpiente es Satanás, ¿no? Entonces, miren ustedes cómo esto tiene que ver con el concepto, ¿no? Entonces, vamos a ver que en algunas historias de la Biblia, aquellas cosas, las cosas malas, también se la inducen a Dios. ¿Se entiende? El autor se las va a inducir también a Dios. Y miren eso, ¿no? Y ya lo vamos a ver a eso. Pero para que nosotros podamos comprender, nosotros siempre en todos nuestros principios de interpretación de la palabra tiene que ser el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Amor. Dios es amor. No dice que Dios da amor, sino que la naturaleza de Dios es amor. Que Él va a hacer todo para salvarte. No sabemos cómo, no sabemos por qué, pero Él va a hacer hasta lo que es imposible para poder salvarte. Entonces, nosotros tenemos que esto es así. Entonces, por eso la gente por ahí dice, ay, qué malo el Antiguo Testamento, o qué malo que era el Dios de allá del Antiguo Testamento, porque no entiende este concepto realmente, porque dice, en el Nuevo Testamento todo es amor.
y en el antiguo todo es castigo, y no es así, no es así directamente. Dios no ha cambiado, Dios cambia. No. Dios no cambia directamente, entonces es ese amor, lo que pasa es que nosotros lo hemos revelado mal, ¿no? Entonces dice, Dios no puede dejar de amar, ¿no? ¿Qué nos dice Santiago 1:17? Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, dice, con el cual no hay cambio ni sombra de ¿qué? De variación. O sea que es y será así. O sea, yo tengo que leer de tapa a tapa el amor de Dios. Y cuando no encuentre el amor de Dios en esa historia, tengo que pedir que me lo revele, por favor. Tengo que mostrar eso, ¿no? Y esto tiene que ser así. Por eso ¿se acuerdan cuando estudiábamos lo de la mujer también? Que muchas veces decían, ay, qué sectario que eran, que las dejaban a la mujer como impura, como mala, como allá, como que no podía, ¿no? Y Josefina nos contaba de las cosas que la mujer no podía ni siquiera tocar ni hacer cuando estaba antes, ¿no? Y entonces, imagínense ustedes, ¿no? Eso no está ahí. Entonces, cuando leo la Biblia, tengo que tener ese principio. Después, lo que yo tengo que tener en cuenta, que dice que a Dios nadie lo ha visto jamás, pero el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, lo ha dado a conocer, ¿no? Y cuando dice lo ha dado a conocer, ¿qué dice? Exegemai, lo interpreta, que es totalmente diferente a, miren, aquí, Está. claro, a presentar, ¿no? Es una cosa es interpretar y otra cosa es presentar. ¿Mm? Interpretar quiere decir como que lo actúa, podemos decirlo así, que hace lo que Dios hubiese hecho en las situaciones que Dios hubiese estado. Entonces, el Hijo de Dios, ¿no? Es Dios, ¿no? Directamente. O sea, entonces, cuando leo la Biblia, tengo que interpretar a los ojos de Jesús, si no puedo, y Dios no puede dejar de amar, ¿no? Entonces, otro principio que tenemos que tener en cuenta es que para poder decir que sí, realmente tengo que tener la chance de decir qué, de decir no, ¿no? Cuando nosotros vamos por ejemplo, nos casamos, estamos en el altar, hemos tenido muchas oportunidades para decir no, ¿verdad? Entonces cuando estamos ahí frente al altar ya es el gran sí directamente, ¿no? Entonces ya no vamos nosotros a decir sí así amenazados directamente, ¿no? Y entonces ese es el principio de libertad, que Dios nos da libertad, ¿no? Nos da libertad. Y después justicia. ¿Qué es justicia en la palabra de Dios? Justicia no es nada más que darle lo que Él eligió, ¿no? Señor, hazme justicia, dice la palabra de Dios, ¿no? Entonces, muchas veces, si ustedes se acuerdan, cuando la viuda va y le pedía al juez que le haga justicia, ¿qué le estaba pidiendo? ¿No? Que le haga lo que ella estaba diciendo, ¿no? Entonces muchas veces el Señor hace justicia de tal forma de que nos da lo que nosotros elegimos y no nos gusta eso, ¿no? Y decimos que el Señor es injusto, ¿no? Por ejemplo, fumamos toda la vida y no cuidamos nuestra salud y lo más probable es que terminemos enfermos con EPOC o andás a saber con qué cosa y después decimos, lo primero que hacemos es decir, ¿por qué el Señor me hace esto, no? Siendo que me dio algo para que cuide y no lo cuidé, ¿no? Y después nuestra responsabilidad. Esa Sí. definición.
Porque a veces no interpretamos la palabra justicia con esa definición. Me llama mucho la atención. Siempre el símbolo de justicia es la balanza, la equidad, ¿no? Y a veces no tiene que ver con los hechos, con lo que uno generó. Claro, claro, claro. Pero es por ejemplo, justicia es diciéndole, Señor, yo quiero seguir mi camino, déjame en paz. Bueno, te voy a hacer justicia, anda por tu camino, directamente, ¿no? Muy interesante. El Señor te dice, mira, guarda mis mandamientos para que te vaya bien, no para que te vaya mal, ¿no? Y te va a ir bien. Y resulta de que elegís vos eso y esa es la justicia, ¿no? de Dios en eso. Y por eso nosotros por ahí le tenemos miedo a la justicia de Dios, ¿no? Porque, ¿cómo se llama? Y el judío dice, no, yo quiero que se me haga justicia, ¿no? Es interesante eso, ¿no? Ellos piden a cada rato que se haga justicia, ¿no? El juicio. Y nosotros como que le tenemos miedo al juicio, ¿no? Responsabilidad, Gálatas 6, ¿qué es lo que dice Gálatas 6? ¿Alguien me ayuda? No sé si lo tengo ese, ¿ver? Ahí está, ahí lo tengo. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Ese es otro principio, o sea, no puede ser que yo haga algo y que me quiera salir con las consecuencias. Yo puedo decir, bueno, a ver, ahí Jorge, vos me ves plantando a mí, qué sé yo, maíz, ¿viste? Y entonces me dice, mirá Iván, ¿por qué plantás maíz? No, Jorge, yo estoy plantando sandía. No, Iván, estás plantando maíz. El día de mañana, ¿qué me va a crecer? ¿Maíz o sandía? Y yo te digo, Jorge, pero yo tengo fe de que esta semilla es de sandía. Y vos me decís, no, Iván, esa semilla es de maíz. ¿Qué va a crecer? Maíz. Lo que tiene la semilla. Maíz va a crecerse. Entonces, ¿cómo queremos que nos vaya bien? ¿Cómo queremos que nos vaya bien? Si sembramos huracanes a veces, ¿no? Entonces, Dios en toda su eterna misericordia y gracia, muchas veces no nos hace pasar por esas consecuencias, ¿no? Pero es una realidad lo que dice eso, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces, de hecho, perdón, sí. no quería interrumpir. No, dale, adelante. Pero él decía que prefería la justicia de Dios a la del hombre. Y obvio, sí. Así que no hay que tenerle miedo a la justicia de Dios. Más vale caer en sus manos que en la del hombre. Totalmente. 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 Es así. Mejor es caer en la justicia de Dios que en la justicia del hombre, directamente. Esto, mira, ¿no? Dice, todo esto tiene un contexto, y el contexto es un gran conflicto que hay. Y esto es lo que nosotros tenemos que ver, ¿no? Dice, el enemigo, según 1 Pedro 5:8, dice, sed sobrios y velad porque vuestro adversario, que dice, el diablo, anda como león rugiente buscando a quién devorar. Y miren lo que dice, miren lo que dice, 2 Corintios 4:4 dice, el Dios de este mundo, Dios con minúscula, el Dios de este mundo, ha cegado las mentes de los incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es imagen ¿de quién? De Dios. De Dios. Nos ha cegado de tal forma que creemos que Cristo es bueno, pero Dios es malo. Sí, es verdad. Cristo es bueno, Cristo nos ha reconciliado, pero Dios es un Dios malvado.
¿no? Entiendo que es la misma esencia, que es lo mismo. Exactamente, cuando no nos damos cuenta que es exactamente lo mismo. Ahora, ¿cómo nos hace creer? Miren ustedes esto. Si vamos nosotros vamos a poner en práctica los principios de interpretación, ¿no? Capítulo 24 de Números. Capítulo 24 de Números, no sé si lo tengo ahí. ¿Por qué se desanimó el pueblo? ¿Por qué se desanimó el pueblo? Miren, capítulo 21 de Números dice directamente, versículo 4, después partieron del monte. El monte de Or. Ajá, camino del Mar Rojo. Léelo, por favor. Bueno, después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Muy bien. Hasta el 9, José. Ok. Bueno, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Adonai envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moshe y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Adonai y contra ti. Ruega a Adonai que quite de nosotros estas serpientes. Y Moshe oró por el pueblo. Y Adonai dijo a Moshe: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moshe hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿por qué se desanimó el pueblo, gente, según el relato? Porque se cansaron del maná. Se cansaron del maná, porque vieron que sus circunstancias, nada más, ¿no? No quién los guiaba. Y muchas veces nos pasa a nosotros eso, porque vemos nuestras circunstancias y en vez de ver quién nos está guiando. Ahora, es interesante, ¿cuál es el gran problema? Pero el gran problema de este relato es el versículo 6. La murmuración. No. Porque no lo estoy leyendo. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes. ¿Cómo puede ser? Estamos hablando de que Dios es un Dios de amor, un Dios que es un Dios que nos quiere salvar, pero aquí mucha gente murió, ¿viste? A través de las serpientes. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Cómo resolvemos esto, ¿no? No, bueno, ahí hay un tema muy interesante de perspectiva, que se nos pierde al perdernos los primerísimos capítulos de Génesis. Y es el tema de que Dios no es un Dios de individuos, sino un Dios de pueblos y en definitiva de toda la raza humana. Que es algo que ellos entendían mejor y nosotros no lo entendemos, y por eso no entendemos esas acciones. Dios está formando un pueblo y purificando un pueblo que está por encima de los individuos. Y es también como cuando la palabra dice: todo lo que nos sucede nos ayuda para bien. A veces nosotros pensamos que porque nos sucede algo malo, ya creemos que Dios se ha apartado de nosotros. Sin embargo, detrás de lo que nosotros vemos como malo, Dios tiene un plan perfecto para nosotros. Muy bien. Miren, bien. Es así, pero miren esto, ¿no? Muchas veces la palabra de Dios
habíamos dicho que atribuye a Dios algunas cosas, ¿no? Y entonces dice, porque habían estado, dice, escudados por el poder divino, Israel no se había dado cuenta de los innumerables peligros que había rodeado continuamente. En su ingratitud e incredulidad habían declarado que deseaban la muerte, y ahora el Señor, ¿qué dice? Permitió que la muerte ¿qué? Les sobreviniera. ¿Qué les dio? ¿Les hizo justicia o no les hizo justicia? ¿Les hizo? ¿Qué era lo que querían ellos? ¿Querían morirse o no querían morirse? Entonces Dios le dice, bueno, si ustedes quieren eso, yo se los voy a dar. Pero ojo, ¿cómo se los dio? ¿No? Entonces dice, miren lo que dice, las serpientes venenosas, dice que pululaban, no dice que había poquitas, sino que dice que había un montón en el desierto, eran llamadas serpientes ardientes a causa de su terrible efecto de mordedura, pues producía una inflamación violenta y muerte al poco tiempo. Cuando la mano protectora, escuchen, la mano protectora se apartó de Israel, muchísimas personas fueron atacadas por esos reptiles venenosos. Si yo hubiese sido Dios, y gracias porque no soy Dios, yo le hubiese dicho directamente a Moisés, no, déjalo que los muerdan un poquito más, y recién ahí vamos a hacer algo para ver si los salvamos, ¿no? Y entonces ahora tenían que dar un testimonio de fe para poder salvarse. ¿Cuál era el testimonio de fe? Mirar la serpiente. Muy bien, mirar la serpiente. O sea, tenían que elegir, porque habían elegido la muerte, ahora tenían que elegir la vida. ¿Se entiende? Porque era la justicia de Dios. Pero, ¿y por qué fue una serpiente? Esa es la pregunta que en estos días me hicieron, que por qué Jehová mandó a hacer la serpiente. ¿Por qué tomó esa figura? Porque era lo que le estaba haciendo daño. Era lo que había en el desierto, por empezar. Y era lo porque mismo. la serpiente de bronce, dice la hermana. Sí, Bueno. sí. Yo creo que Jehová toma la figura de lo que le... Porque el Señor Jesús también dice, yo soy la serpiente, ¿no? También dice de bronce, aquel que dice, la que fue levantada como en la cruz, ¿no? O clavada en la cruz, ¿no? La serpiente. Yo creo que como que para darnos idea de que el mal, de a dónde viene el mal y por qué iba a ser clavado en la cruz, ¿no? Creo que iba a ser es una referencia a eso directamente. Pero lo voy a investigar mejor y te voy a traer una mejor respuesta, Ana, ¿sabes? Gracias, muchísimas gracias. Pero ellos sabían que el desierto estaba lleno de serpientes, no necesitaban ningún pasaje bíblico. El desierto, era un elemento común en su entorno, ellos habían vivido en un desierto, ya sabían lo que había en un desierto, digamos, no hacía falta aclarar qué había en un desierto, cuáles eran los peligros del desierto, entonces simplemente Dios dejó que los picara. Cuando ellos iban por el desierto protegidos, ellos ya sabían que en todo desierto había serpiente porque ellos habían estado en un desierto, en Egipto, toda su vida. Entonces, cuando ellos, en realidad la pregunta a lo mejor no es por qué dejó que los picaran la serpiente, sino cómo no se dieron cuenta que los estaba protegiendo las serpientes antes. Porque ellos ya lo sabían. Para nosotros, que no vivimos en un desierto, nos resulta extraño y necesitamos una explicación, pero ellos no. Ellos entendían claramente que había serpientes y que no los estaban picando antes. Es que lo que pasa es que cuando los milagros de Dios son constantes, nos podemos llegar a acostumbrar a esos milagros, ¿no? Por ejemplo, un nacimiento de hoy en día es un milagro. Pero como nacen niños todos los días, no lo vemos como un milagro.
¿no? Eso lo controlamos hoy, le ponemos anestesia, lo sacamos, pero si viniera alguien que no conoce nada de este mundo, nada, pero nada, ¿no? Y vos le haces conocer todo y después le haces conocer cómo nacen los niños, lo primero que va a ir a contar allá, yo creo que sería cómo nacen los bebés, ¿no? Ese milagro tan grande. Y nosotros vemos que es más, si le hacemos ver, si tendríamos la capacidad de contarle cómo se abrió el Mar Rojo y después de hacerle ver cómo nace un niño, yo creo que lo más impactante va a ser cómo nace un niño, ¿no? Claro. Directamente. Además, sí, perdón. No, ¿Sí? además todo este asunto de la serpiente, de las picaduras, de las mordeduras, los llevó a la reflexión y a decir, pecamos. Es decir, tuvieron que tomar conciencia de su pecado, o sea que al final fue positivo después de todo. Bien. Tienen que confesar, bueno, pecamos contra Dios y contra su siervo. Ahí también, sí. y también para hacerles entender su propia realidad, porque ellos podían haber llegado a la tierra prometida por la otra ruta donde estaban los filisteos, pero no estaban preparados para enfrentar guerras contra los filisteos, porque ellos recién salían de la esclavitud, no tenían absolutamente nada, y Dios le había prometido protección, entonces ellos dudaron de la protección de Dios. Exactamente, ¿no? Muchas veces, y nos enseña que muchas veces Dios nos da su protección, pero a nosotros por ahí no nos gusta cómo nos protege, o qué son las bendiciones que nos dan, ¿no? Y entonces nos hace reflexionar en todo eso. Deuteronomio 8:15 nos dice que los hizo caminar por el desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y escorpiones, y de sed donde no había agua, y él sacó agua de la roca, ¿no? Entonces ahí tenemos la referencia donde dice que ellos se dieron cuenta, ¿no? Que después de que el Señor los estaba protegiendo. Otro relato que, como ejemplo, que tenemos problemas es este relato de Ocosías. ¿Se acuerdan el relato de Ocosías? Ocosías era el hijo de Acab, ¿no? Y entonces estaba apoyado en la ventana y entonces se cayó y quedó paralítico, y entonces piden a sus soldados que vayan a consultarle a Ecrón, a Baal, a ver qué iba a pasar, ¿no? Entonces sale Elías al encuentro de ese mensajero, y le dice, el Señor ha dicho que no te vas a levantar de tu lecho de enfermo, sino que ciertamente de ahí morirás, ¿no? Y entonces, ¿por qué le envió un mensaje a Ocosías? ¿No? Dios le estaba diciendo a Ocosías que lo iba a matar. ¿Cómo vemos eso, no? Nosotros en nuestra cabeza, por ejemplo, cuando leemos Génesis 2:17, dice, si comieres del árbol que no te digiere ciertamente, nos suena, dice, vas a morir, ¿no? O estás eligiendo la muerte, sería, pero nosotros en nuestra cabeza dice, es como que Dios nos va a matar, ¿no? Porque estamos así, con nuestra cabeza resuena de eso, ¿no? Y entonces vamos a ver, ¿no? Así lo hizo Elías, y cuando los mensajeros regresaron al rey, les preguntó, ¿y cómo están ya de regreso? Y ellos respondieron, este hombre nos salió al encuentro y nos dijo que regresamos al rey que nos había enviado, y que le dijimos, así dice el Señor, ¿por qué mandas a consultar a Baal Zebú, dios de Ecrón? ¿Acaso no hay Dios en Israel? Pues
bien, ya no te levantarás de tu lecho de enfermo, sino que ciertamente, ¿qué dice? Morirás, ¿no? Le dijo que iba a morir, no que lo iba a matar. Y entonces el rey le preguntó, ¿y qué aspecto tenía el hombre que salió al encuentro y les habló de ese modo? Llevaba puesto un manto de piel y tenía un cinturón de cuero atado a la cintura. Contestaron ellos, ah, era Elías el tisbita, exclamó el rey. Y enseguida envió un oficial con 50 soldados a buscarlo, y el oficial fue y encontró a Elías sentado en la cima del monte. El hombre de Dios les dijo, el rey ordena que bajes. Si soy hombre de Dios, replicó Elías, que caiga fuego del cielo y te consuma con tus 50, que dice, soldados. Y al instante cayó fuego del cielo y consumió al oficial y a sus soldados. Así el rey envió a otro oficial con 50 soldados a buscar a Elías, y le dijo, hombre de Dios, el rey te ordena que bajes. Si soy hombre de Dios, dijo Elías, que caiga fuego del cielo y te consuma con tus 50 soldados. Y una vez más, fuego de Dios cayó del cielo y consumió al oficial y a sus soldados. ¿Por qué Ocosías mandaba a un capitán con 50 hombres? ¿Para hacer la paz? ¿O no? 50 hombres para uno solo. ¿Qué les parece? Quería Para provocarle. Sí, evidentemente no iba a hacer la paz directamente, sino que iba a hacer otra cosa, ¿no? ¿Quién enviaba fuego del cielo? Dios. Vamos a ver esto. Dios mismo. Vamos a ver esto. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y a los pastores y consumió solamente escapé yo para darte la noticia. ¿Quién enviaba fuego de arriba? Dios. Aquí. ¿Quién mandó fuego a consumir las ovejas? ¿Quién mandó el fuego que consumió a los soldados de Ocosías? Porque es que Elías dijo, si soy hombre de Dios, que baje fuego del cielo. Claro, la traducción ahí es, si yo estoy con Dios, que se haga justicia con ustedes. Y entonces los consumió el fuego directamente, ¿no? Entonces, nosotros en el libro de Job vemos que el fuego venía ¿de quién? Venía de Satanás, ¿no? Estos hombres directamente están eligiendo a Satanás. Ahora miren la actitud del tercero. Por tercera vez envió al oficial con 50 soldados. Cuando éste llegó hasta donde estaba Elías, se puso de rodillas delante de él y le imploró, hombre de Dios, te ruego que respetes mi vida y la de los 50 servidores suyos. Dice, si bien, dice, que cayó fuego del cielo y consumió a los 2 primeros oficiales y a sus soldados, por eso te pido ahora que respetes mi vida. Y el ángel del Señor le ordenó a Elías, baja con él, no tengas miedo. Así Elías se levantó y bajó con el oficial para ver a qué, al rey. Entonces, ¿por qué Dios permitió que esos soldados murieran? Sentía miedo Elías de estos soldados, y claro, ¿quién no iba a sentir miedo, no? ¿Por qué Dios envió a Elías nuevamente con Ocosías?
¿no? Y entonces sigue el relato, dice, enviaste mensajeros a consultar a Baal-Zebub, dios de Cron. ¿Acaso no hay Dios en Israel quien puedas consultar? Pues no has actuado así, ya no te levantarás de tu lecho de enfermo, sino que ciertamente morirás. Así fue como murió el rey, según la palabra que el Señor había anunciado por medio de Elías. Como Ocosías no llegó a tener hijos, y terminó sus días. Entonces, ¿qué estaba esperando de Dios? ¿Qué estaba esperando Dios de Ocosías? Lo único que estaba esperando es que le diera permiso para que ponga una que en su vida, una protección, ¿no? Para que lo elija a él directamente. Y el destino de Ocosías hubiese sido totalmente diferente, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros creemos que Dios es el que castiga, el que manda el fuego, el que castiga, nos da, pero miren, miren lo que sigue, ¿no? Vamos a ir a Lucas. Lucas 9, 54. Dice, aquí dice, Jesús reprende a Jacobo y a Juan. ¿Se entiende? Dice, vamos a leer desde el 53. Mas no lo recibieron por su aspecto, era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como lo hizo Elías y los consuma? Y el Señor que dijo, entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu, ¿qué dice? Sois. Sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido ¿para qué? Para perder las almas de los hombres, sino ¿para qué? Para salvarlas. Y se fueron, ¿a quién dice? A otra aldea. ¿Quién envió, a qué fuego se referían estos discípulos? Directamente, ¿no? Se referían al fuego que consumió a los discípulos. Entonces, si yo tengo que entender la Escritura y el carácter de Dios a través de lo que Jesús hizo por nosotros, aquí vemos que Jesús hubiese mandado fuego directamente para consumirlos, no había ningún problema. Pero el Señor dice, ese no es mi espíritu, ese no soy yo directamente, ¿no? Entonces yo no veo al Señor diciendo en la cruz, ya van a ver a ustedes cuando yo vuelva y se van a arrepentir por haberme crucificado, mi Padre les va a enviar serpientes ardientes para que ya les voy a mandar yo unos castigos, ya les voy a mandar un cáncer, ya les voy a mandar una situación así. Yo no veo a un Dios así directamente, ¿no? Juan 13, 34 nos dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. Jesús siempre en todos los relatos va a ser nuestra referencia. ¿Sí? Y entonces nosotros podemos decidir con el carácter de qué Dios nos vamos a quedar directamente, ¿no? Amén. Perfecto. ¿Cómo decía esto? Bueno.
Así es, mis queridos. No sé cómo salir. ¿Puedo decir algo? Sí. Entonces, mirándolo, ¿no? Uno hoy entiende la justicia de Dios, lo hablábamos con Graciela recién, uno es como que la entiende distinto, creo que tiene que ver con la siembra y la cosecha, la justicia de Dios directamente. O sea, según lo que sembramos, según lo que creemos, es la respuesta que recibimos, porque tiene que ver, si sembramos delincuencia, recibiremos una justicia conforme a la delincuencia. Si sembramos amor, recibiremos una justicia conforme al amor. Es lo que queremos verdaderamente, la justicia de Dios, ¿no? Eso es lo que se produce, ¿no? Es así, de alguna manera. O sea, tiene que ver con lo que sembramos y cosechamos conforme a eso. Sí, más que nada, sí, con lo que buscamos. Con lo que buscamos, ¿no? Tiene que ver con la justicia de Dios, con lo que buscarlo a Él. Eso es. Lucas 13, 22, 22, Lucas 13, 23. ¿Qué es lo que dice directamente? Lucas 13, 23 dice, y alguien, no dice quién, dice el Señor, dice que pasaba por ahí y dice, bueno, y alguien le gritó, le dijo, ¿son pocos los que se salvan? ¿Y qué le contesta el Señor? Le contesta, esforzaos para entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procuran entrar y no podrán, ¿verdad? Y entonces dice, después dice que el padre de familia haya levantado y cerrado las puertas y entonces da toda la explicación. Y ahora, es sumamente interesante esta pregunta. Dice, que dice, realmente son pocos los que se salvan. Entonces, sí, porque por nosotros mismos no podemos salvarnos. No podemos salvarnos. Ahora, More, sí, buscar la justicia de Dios es buscarlo a Él directamente. Sí, no sé quién estaba hablando, perdón. ¿qué tal? Buen día. No se asusten. A la Sí. foto de mi esposa, yo soy Laura. No está Poné poseída. tu foto, Marcelo. ¿Cómo están? Yo quisiera aportar a la charla de hoy, que está muy interesante todo, que lo primero que nosotros tenemos que hablar o decir cuando se habla de justicia es que la concepción que el cielo tiene de justicia es diferente a la que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque si nosotros nos vamos a lo que el apóstol Pablo dice, el reino de los cielos no es ni comida ni bebida, sino que en este momento estoy acordando de cuando dice es gozo, paz y justicia. Saber, Danilo, que vos por ahí lo tenés más presente, a ese pasaje. Pero un tercio, digamos, de la composición del cielo es justicia. Ahora, la justicia que nosotros tenemos es una cuestión muy diferente a lo que el cielo piensa sobre la justicia. Porque nosotros tenemos una raíz griega, digamos, una concepción romana de la justicia, que es dar a cada uno lo suyo. Y cuando nosotros vamos a las cortes celestiales, cuando vamos a pedir justicia, los primeros que somos inspeccionados, los primeros que somos tamizados, los primeros que somos analizados, somos nosotros. Porque el que reclama justicia tiene que tener el nivel de justicia para pedirla. Entonces, si no tiene ese nivel de justicia para reclamar lo que está pidiendo, el cielo no le va a acceder a su justicia. Entonces, ¿cómo lo puedo ver acá? Como dice Yeshua, así como ustedes quieren que hagan con ustedes tienen que hacer con los hombres, porque ahí está toda la instrucción y están todos los profetas. Entonces, el análisis de la justicia y el análisis del pasaje de Números que usted estaba haciendo, maestro, que es muy interesante, el problema no es serpiente o no serpiente, digamos, lo que picó. Para mí el problema es que el nivel de justicia del pueblo ante el reclamo, ante Dios,
digamos, no era válido, porque no nos olvidemos que no hay fuente formal, digamos, de lo que el maná es, no tenemos en la Torá una descripción, pero si vamos a otras fuentes de tipo oral, el maná era un pan insustancial o liviano, como dice la traducción de Reina Valera, porque adquiría la forma de la persona, adquiría el gusto de lo que la persona quería comer. Entonces ahí hay un inconveniente, porque si Dios me está dando a mí lo que yo quiero comer, y a pesar de eso estoy insatisfecho, lo que estoy haciendo es ir directamente contra la mano del Creador o contra la mano del dador. Por eso después Yeshua dice, yo soy el pan de día, el pan de vida, el que come de mí no tendrá hambre jamás. Entonces ahí es donde nosotros vemos que el problema, digamos, de la insatisfacción del alma, que después se traduce, digamos, en los reclamos que la boca genera, y que después esas palabras son tomadas por hablar con lengua mala delante del trono, desencadena una justicia que Dios tiene razón. Porque el análisis del que lo está pidiendo, porque la raíz de la palabra justicia, que se da acá, viene también de la palabra sedak, que es dar. Entonces, si yo estoy pidiendo justicia delante del trono por una situación, el primer análisis que yo debo hacer es, ¿por qué me está pasando esto? ¿Y dónde fallé yo para que esto me entre o para que esta situación llegue a mi vida? Entonces, cuando yo me doy a mí mismo, cuando doy, digamos, a raíz, digamos, de lo que la palabra sedaká, que es justicia, o sedak, que es justicia, que es dar, entonces, ¿qué no di yo para que esto me esté llegando? ¿Qué no di o qué no hice yo para que esto me esté llegando? ¿Qué no observé yo para que esto me esté llegando? Entonces, ya no es algo que yo creo que merezco, porque no hay ningún tipo de mérito en mí, sino que toda mi justicia está en Yeshua. Por eso, la obra más grande de Yeshua, desde el punto de vista, digamos, hebreo, no es la salvación del alma, si se quiere, perdón, capaz que suena como una herejía, sino vivir una vida justificada, con niveles de justicia, de hombres que han hecho muchísimo más mérito natural que nosotros como cristianos, tal vez. Entonces, Pablo cuando dice justificados, pues por la fe, tenés paz con Dios. Entonces, ahí lo que está diciendo, y que nosotros como occidentales no llegamos a concebir, es que nos ha dado a nosotros un nivel de justicia propio de alguien que nunca pecó. Entonces, ahí es donde radica, y nosotros por falta de entendimiento o concepción desde el punto de vista hebraico, por eso cuando he hablado con algunas personas de la colectividad, no entienden por qué los cristianos consideran, no entendemos por qué ustedes consideran de que están al nivel de nuestros sabios más altos, o de nuestros justos más altos, y es por una cuestión solamente de gracia, porque acudimos a una justicia superior, o nos ponemos, como dicen los hebreos, debajo de los méritos de una justicia superior que es la de Yeshua. Entonces, ahí la idea de que yo tengo que hacer tal cosa para recibir tal otra, amado, por lo menos desde lo que yo he estudiado y he tratado de entender, no sería, digamos, el eje de la cuestión. La cuestión de acceder a la justicia del trono es que mi vida, digamos, esté lo suficientemente procesada, porque muchas veces los procesos que nosotros pasamos, como lo que pasó el pueblo de Israel, son para que se genere algo en nuestra vida. En los decretos, digamos, aún los de muerte, porque no sé si hoy están compartiendo la parashá Hraimot, que tiene que ver con después de la muerte, aún la muerte está dentro muchas veces de los procesos de justicia. Entonces ahí la elevación, digamos, de la cuestión agarra o toma otro relieve mucho más alto. Perdón, capaz que me extendí, maestro, discúlpeme, pero quería acotar esto porque para que se pudiera entender un poquitito más, digamos, conforme a lo que yo entiendo respecto de esto. Bien, es así, y solamente para hacer como un resumen, Mateo 5:20 dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, ¿cómo sigue el texto?
no entraréis, ¿a dónde dice? Al reino de los cielos. De los cielos. Sí, Y yo quisiera también intervenir y en ese entonces, puntito. entonces díganme ustedes, ¿cómo obtenemos, si estas personas eran las personas más santas de todo Israel, cómo obtenemos ¿cómo se llama? Esa justicia directamente? Únicamente tirados a los pies de Josué, ¿no? Imposible que se nos impute algo o de que podamos hacer algo, como hablábamos, la santidad, ¿no? O tener una distinción que no venga de él directamente. Y eso es el gran concepto que tenemos que tener. Sí, Ana querida, adelante. Sí, cuando el apóstol Pablo dice que somos justificados en Cristo, yo entiendo esto de que nosotros recibimos el reino de Dios a través de Cristo, porque en Romanos 14, versículo 12, nos da una definición del reino de Dios, como porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. Entonces, esto nos da a entender que el reino de Dios es Cristo en nuestros corazones y estar llenos de su Santo Espíritu. Bien, bien, bien. No me acuerdo qué versículo en Pedro dice directamente, dice porque que Lot, el justo Lot, dice, ¿no? Y uno ve que Lot nunca fue justo. ¿O sí fue justo? No. ¿Por qué Lot, por quién fue, o sea, fue sacado por Dios, pero por la intercesión de quién? De su tío Abraham. De Abraham, exactamente, por la intercesión de Abraham. Y Abraham, o sea, le imputó justicia, o vendría a ser a Lot, que esa justicia que fue imputada a Abraham a través de Josué, ¿no? Fue imputada también, puesta hacia Lot. Y entonces Pedro termina diciendo en un versículo, que no me lo acuerdo, que dice, el justo Lot, directamente, ¿no? Entonces, cuando nosotros aclamamos y acudimos a Dios, como decía aquí Ana, lo que nosotros hacemos es como si nosotros nunca hubiésemos pecado. ¿Cuánto dura eso? Y es algo que lo tengo que renovar, esa santidad, todos los días, ¿no? Directamente, ¿no? Acuerden que los sacrificios se hacían a la mañana y a la tarde, ¿no? Entonces, constantemente. Entonces, procuremos la santidad que nos es imputada, ¿no? Sin la cual ninguno podrá ver a quién dice al Señor, ¿no? Bueno, chicos, estamos, si les parece, o no sé si tienen algún otro aporte para hacer, alguna otra, alguna otra palabra que quieran decir. Quedaron mudos. El tema de la justicia nos dejó como el trompo. Está bien, pero... No, sí. lo que pensaba, entiendo lo que es la justicia, cómo Dios nos envuelve en esa cobertura inmerecida, ¿no? A través de buscar a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Pero pensaba, digamos, como grupo estamos hablando, profetizando, orando, intercediendo para que en nuestra tierra haya justicia.
Y me quedé pensando en eso. Estamos orando correctamente respecto de esa forma de plantearlo delante de Dios, ¿no? Porque vemos, digamos, la corrupción creciente, los niveles tremendos de corrupción que estamos teniendo a nivel gubernamental y demás. ¿Cuál sería la forma correcta de intercesión delante del Padre? A lo mejor no... ¿Puedo dar un aporte? Sí. Sí. Punta está buenísima, Graciela. ¿Qué tal, amados? Ahora soy yo, María Laura. Bueno, en cuanto a eso, Graciela, por eso es importante los procesos de santificación, como los que tenemos ahora con la cuenta de Homer, porque si nosotros tenemos cosas que no hemos resuelto y nos presentamos delante del tribunal como grupo, pero cosas sin resolver fuertes, y estamos pidiendo justicia por nuestra nación, a ver si entienden más o menos lo que yo estoy tratando de hacerlos razonar. Ahí es cuando nos exponemos, porque el tribunal empieza a examinar nuestras vidas. Obviamente que con Cristo somos justificados, pero no queda ahí. Después cuando nosotros vemos en las cartas del apóstol Pablo, cuando vemos también cuando hablan en Primera Pedro, y que yo estoy compartiendo en la cuenta de Homer, hay virtudes que tenemos que desarrollar. Supongamos que estamos invalidados en algunas virtudes por cuestiones de iniquidad y cuestiones de pecados propios. Y estamos orando, intercediendo por la nación. Por eso es necesario que acordemos nuestros procesos de santificación. Cuando Danilo a veces dice, bueno, por ahora callemos y oremos, busquemos a Dios en estos días. Es muy sabio eso, porque si no, nuestras vidas estamos exponiendo todo. Nosotros hay momentos que vamos a tener que callar, que guardarnos, que esperar, que santificarnos más. La vida del Hijo de Dios es una santificación plena, por eso nos dio la cuenta de Homer, nos dio los días para Yom Kippur, nos dio, o sea, procesos que estamos entendiendo ahora, bendito sea Dios, que son para el beneficio y para la elevación de nuestras almas, para que ahí nuestra intercesión sea más elevada. Cuando nos metemos en esos procesos, es tremenda las transformaciones, pero entendemos también que tal vez arrastrábamos cosas que las tomábamos como principios buenos, o tal vez Dios a través de esos días nos revela que tenemos apariencias encubiertas en activismo, en religión. Entendamos también que, bueno, como cristianos hemos adoptado muchas veces formas que son por ahí no de esencia de Cristo, sino costumbres religiosas, y que aunque nos querramos desprender de un día para el otro, no se puede de la religión. La religión es como algo que se pega, como habla muchas veces Josefina, de la clipot, se hace fuerte un cascarón, y vieron que el sábado pasado se habló de esto y el Moré también habló. O sea, es necesario quebrar, y para quebrarlo, el Señor nos ofrece estos tiempos que tienen que ver con el reloj de Israel, con los tiempos del Señor, del calendario del cielo. Nada, eso era lo que quería aportar. Yo quería también agregar, si me permiten, que Cristo siempre va a estar ahí. Mientras estamos viviendo en el tiempo de gracia, Cristo va a estar allí tocando a las puertas de nuestros corazones para entrar y justificarnos. Si realmente nosotros deseamos, ¿verdad?, entrar al reino de los cielos, tenemos que abrir las puertas de nuestro corazón, porque Cristo siempre está tocando a las puertas. Él no se va a mover de allí, ¿verdad? Pero no va a entrar a menos que nosotros se lo permitamos, para que Él entonces transforme nuestras vidas, porque nosotros mismos no somos capaces de transformarnos. Y Él lo dice, Él es el camino. O sea, la única ruta para entrar al cielo es a través de Cristo. Y Él está a la puerta de nosotros, de nuestros corazones, para poder hacer toda esa transformación necesaria. Muy